oraciones que estamos haciendo, el apóstol Juan Ballesteri nos hizo llegar y nos ha hecho partícipes de estas oraciones. De hecho, el día lunes estuvimos desde las 8 de la mañana hasta cerca de las 6 de la tarde orando, teniendo participación con estas oraciones. Y una de las oraciones que me ha llamado mucho la atención es la 18, sí, la 18, que dice orar para que los añadidos sean llenos del Espíritu Santo. Dice ahí, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Entonces vamos a orar para que el Señor nos hable en esta noche sobre la importancia que tiene el recibir al Espíritu Santo, ¿sí? Y ya que los apóstoles le daban un lugar muy importante, como dice aquí la Escritura, ¿sí? Que habiendo oído que habían recibido la palabra de Samaria, enviaron allá a Pedro y Juan, y ellos vinieron y oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Entonces vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos hable en esta noche. Es muy importante, ¿sí? Es muy importante y pues nada más está José Luis y Paquito, pero con dos es suficiente. Sí, oremos para que nuestro corazón sea receptivo a la palabra del Señor. Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Señor, oramos porque se nos revele la obra del Espíritu Santo en nuestro interior. Y oramos, Señor, porque nos hablas del entendimiento para poder comprender, Señor, la importancia, Señor, de tu Espíritu Santo, de ser bautizado con tu Espíritu Santo, lo que quiere decir, Señor. Ayúdanos, Padre, a entenderlo, Señor, en el nombre precioso de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén y amén. ¿Sí? Entonces, las Escrituras claramente nos revelan que la obra del Espíritu Santo tiene dos aspectos. El aspecto interno, número uno, y que ese aspecto interno está relacionado con la vida, ¿sí? Y el aspecto externo que está relacionado con el poder. Entonces, la obra del Espíritu Santo es, número uno, interno, que está relacionado con la vida, y el aspecto externo que está relacionado con el poder, ¿sí? Entonces, el aspecto externo no es el objetivo, sino que tiene como finalidad el aspecto interno, ¿sí? Entonces, el aspecto externo de la obra del Espíritu Santo lo vemos nosotros claramente definido, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento, ya que hay hombres como Elías, como Gedeón, ¿verdad?, como Josué, hombres que manejaron o que fueron bautizados con el Espíritu Santo, pero en el aspecto externo. El aspecto externo nos habla de poder, de autoridad, ¿sí? Entonces el aspecto externo fue presentado en el Antiguo Testamento y fue visto claramente, pero no es sino hasta el Nuevo Testamento, después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que se cumple el objetivo del propósito eterno de Dios mediante el aspecto interno. El aspecto interno de la obra del Espíritu Santo puede ser visto claramente en el Evangelio de Juan, en el capítulo 7 y en el capítulo 20, ¿sí? En el capítulo 20. Entonces vamos a ver Juan 7, verso 37 al 39. Dice, en estos dos capítulos, el capítulo 7 y el capítulo 20, ¿sí? En estos dos capítulos, el Espíritu Santo es comparado al agua que bebemos. Juan 7, 37 al 39 dice así,
Ah, en el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Correrán ríos de agua viva. Y el verso 39, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no habían venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces, aquí vemos, ¿verdad? Claramente, el Espíritu Santo es comparado al agua que bebemos, ¿sí? Y es también comparado al aire que respiramos. Dos elementos muy vitales, necesarios para vivir. Tanto el agua como el aire, ¿sí? Juan 20, verso 22. ¿Sí? Entonces aquí en Juan 7, 37 a 39 vemos el Espíritu Santo como agua. Pero en Juan capítulo 20, verso 22, dice: y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Recibid el Espíritu Santo, ¿sí? Ajá. Entonces, estos dos elementos, el agua y el aire, son vitales, como ya dijimos. Son vitales, ¿verdad? Para vivir. Tenemos que beber para vivir, ¿sí? Y aún más tenemos que respirar para vivir. Es posible vivir hasta 3 días sin beber agua, pero no podemos vivir ni 5 minutos sin respirar. Son dos elementos muy importantes que figuran al Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, ¿por qué en el Evangelio de Juan, se compara al Espíritu Santo con el agua que bebemos y el aire al que respiramos? ¿Sí? Debido a que el Evangelio de Juan es el Evangelio de vida. Esa es la razón. El Evangelio de Juan es el Evangelio de vida. Entonces, este Evangelio nos dice que Cristo vino para hacer nuestra vida. San Juan 10, verso 10. San Juan 10, verso 10. Dice: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Para esto he venido, para esto, sí. Entonces, por esa razón es que el Evangelio, ¿verdad?, nos habla acerca del Espíritu Santo como el aire y como el agua que vivimos, ¿sí? Que bebemos, perdón, ¿sí? Entonces este Evangelio nos dice que nuestro suministro de vida, esto es, Él vino como el pan de vida, ¿sí? Él vino como el pan de vida, San Juan 6, verso 35 y verso 57. San Juan 6, verso 35 y verso 57. Yo soy el pan de vida, y el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. El verso 57. Entonces, Cristo vino para ser nuestra vida, nuestro suministro de vida. Esto es, Él vino como el pan de vida y como el agua de vida, como el pan de vida y el agua de vida. El verso 57 dice: como me envió el Padre y yo vivo por el Padre, así mismo el que me come, Él también vivirá por mí. ¿Sí? Entonces Él vino como el pan, como el aire, como el agua, ¿verdad? ¿Sí? El agua de vida, San Juan 4:14. ¿Sí? Juan 4, verso 14. Entonces, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Entonces existe únicamente una manera en la que el Señor puede ser nuestra vida. ¿Sí? No hay otra forma en la que el Señor puede ser nuestra vida. Y esta es en el Espíritu. ¿Sí? Si Él no fuera el Espíritu, ni estuviera en el Espíritu, jamás podría entrar en nuestro ser para ser nuestra vida y para ser nuestro suministro de vida. ¿Sí? Esto es lo que el Señor nos enseña en los capítulos del 14 al 17, eso se lo dejo de tarea, que lea en San Juan
el capítulo del 14 al 17. Son 4 capítulos. El énfasis principal en estos 4 capítulos, del 14 al 17, es la transición que efectúa el Señor de la carne al espíritu mediante la muerte y la resurrección. Esto es importante entenderlo, ¿sí? Nuestro Señor vino en carne, participó de carne y sangre al igual como nosotros, ¿verdad? Pero hubo una transición, ¿sí?, que efectúa el Señor de la carne a ser el espíritu vivificante, y para eso tuvo que morir y tuvo que resucitar, ¿sí? Él tenía que cambiar de forma, ¿sí?, de la carne al espíritu, de la carne al espíritu, y fue necesario morir, resucitar, ascender, ¿verdad? Y ahí fue hecho espíritu vivificante, ¿sí? Entonces, él dijo en San Juan 6:63, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Si él estuviera en la carne, si él hubiera estado en la carne y no hubiera muerto, hubiera resucitado y hubiera ascendido y hubiera descendido en forma del espíritu vivificante, no tendríamos nosotros oportunidad de ganar las batallas internas que hay en nosotros, ¿sí? Por eso dijimos que la obra del Espíritu Santo es tanto externa y está relacionada con la autoridad, con el poder, y la interna está relacionada con la vida. Y vimos los elementos, ¿verdad? ¿Sí? El aire y el agua, el aire y el agua, ¿sí? Entonces, mientras Él esté en la carne y no en el espíritu, jamás podrá entrar en nuestro ser y darnos vida, ¿sí? Mediante su muerte y resurrección, Él fue transformado en cuanto a su forma, de la carne al espíritu vivificante, ¿sí? Así que después de su resurrección, Él vino a sus discípulos y sopló en ellos diciéndole, recibid el Espíritu Santo. Juan 20, verso 22. Juan 20, verso 22. Uh-huh. Juan 20, Paquito, verso 22. Sí. Habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. ¿Sí? Esto significa que los discípulos lo recibieron internamente como el Espíritu Santo, es decir, como el aliento divino. Claramente, esto tiene como propósito la vida. Podemos ver el aspecto externo de la obra del Espíritu Santo en los escritos de Lucas, ¿sí? En Lucas 24, 49, se les dijo a los discípulos, Lucas 24, verso 49, se les dijo a los discípulos que permanecieran en Jerusalén hasta que fueran vestidos con poder de lo alto. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto, desde lo alto. Ajá. Entonces, si bien algunas versiones usan la palabra investidos, el texto en griego literalmente significa vestidos. Aquí el Espíritu Santo es comparado a una vestidura, ¿sí? Algo completamente diferente de una bebida o del aire, ¿sí? Aquí en Lucas 24, 49, el Espíritu Santo es comparado con una vestidura, ¿sí? Beber se relaciona con la vida, mientras que vestirse se relaciona con el poder, con la autoridad, ¿sí? Entonces, esas son las obra del Espíritu Santo, internamente en nosotros y externamente, ¿sí?, sobre nosotros, sobre nosotros. Por eso es que en el Antiguo Testamento se vio muy claramente la vestidura del Espíritu Santo en autoridad y poder. Fue necesario y era muy importante que Él pasara de la forma de carne al Espíritu, pero para eso tenía que atravesar la muerte y la resurrección. Ajá. La muerte y la resurrección. Entonces, después en Hechos 2:2, el Espíritu Santo es comparado a un viento recio. Hechos 2:2. Hechos 2:2. Sí. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio,
como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Un viento recio, un viento poderoso, representa el poder. Representa el poder, ¿sí? Entonces la investidura y el viento recio, ¿sí?, es una investidura de poder. Si bien guarda cierta relación con el aliento de vida, el viento, pues este viento trae el aire fresco, necesario para respirar. El significado principal de tal viento recio es el poder, ¿sí? Es el poder. El vestido es la autoridad, pero el viento es el poder, ¿sí? Entonces, en su evangelio, Juan se valió del agua que bebemos y el aire que respiramos como dos símbolos del Espíritu Santo, los que representan el aspecto interno de la vida, beber y el aliento, ¿sí? Podemos nosotros, decíamos que podemos nosotros vivir hasta 3 días sin tomar agua, pero no podemos ni 5 minutos vivir sin respirar, ¿sí? Entonces, Juan está presentándoles aquí estos dos símbolos, el agua y el viento, símbolos del Espíritu Santo, lo que representan el aspecto interno de la vida. Pues el Evangelio de Juan se ocupa principalmente de la vida, ¿sí? Sin embargo, en Lucas se recurre a otros dos símbolos, la vestimenta y el viento poderoso. Entonces, los escritos de Lucas, tanto su Evangelio como el libro de Hechos, no enfatizan la vida, sino la predicación del Evangelio. Lucas 24, 47. ¿Sí? Lucas 24, 47. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Hechos 1, 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, note, sobre vosotros, o sea, es fuera, exteriormente, ¿sí? El beber y el respirar, el aliento de vida del Señor es interno, es la obra interna, y esa es muy importante, muy, muy importante, porque sin ello no hay una transformación interna, ¿sí? Entonces aquí estamos mirando, ¿verdad?, que para la predicación del Evangelio es necesario, ¿verdad?, el ser embestidos y el viento recio. Se necesita tanto autoridad como poder en la predicación del Evangelio. Por ejemplo, si un policía intentase ejercer su autoridad sin estar vestido del uniforme correspondiente, nadie respetaría su autoridad. Pero cuando se viste del uniforme apropiado, todos respetarán la autoridad que tiene en su capacidad para actuar como uno que vela por el cumplimiento de la ley. Así pues, nosotros tenemos que estar vestidos del Espíritu Santo. Eso es exteriormente, para poseer la autoridad y poder divinos necesarios para realizar la obra del Espíritu Santo, que es la predicación del Evangelio. Por un lado, Él está obrando en nuestro interior. Si bebemos del agua de vida, si comemos del pan de vida, si respiramos el aliento de vida, ¿sí? Y por otro lado, ¿verdad?, si somos embestidos con el viento recio, ¿sí?, embestidos con el poder del Espíritu Santo. Entonces, ambos aspectos de la obra del Espíritu Santo son muy importantes para nosotros, necesarios, ¿sí? Necesarios. Internamente tenemos que beber del Espíritu Santo para recibir vida, y externamente tenemos que estar vestidos con el Espíritu Santo para recibir autoridad. Y eso es lo que nos falta. Hemos puesto el énfasis en el trabajo interno que el Espíritu Santo está haciendo, ¿sí? Pero nos hace falta el estar vestidos. ¿Por qué? Porque se avecina un tiempo donde vendrá una confrontación de poder, de autoridad,
de autoridad, ¿sí? Por eso la iglesia necesita estar vestida con el Espíritu Santo para recibir autoridad. Internamente tenemos necesidad del aliento del Espíritu Santo que nos fue soplado para que tengamos vida. Y externamente tenemos necesidad de que el viento del Espíritu Santo sople con nosotros con poder, autoridad y poder. Entonces el aspecto interno es el Espíritu Santo como vida en nuestro interior, mientras que el aspecto externo es el Espíritu Santo como poder que reposa sobre nosotros, ¿sí? Entonces tú puedes ver cuando aquellos hijos de este hombre, ¿verdad? No recuerdo el nombre, pero intentaron echar fuera el demonio que poseía a un hombre, el demonio contestó: a Jesús conozco y a Pablo también, los hijos de Zebedeo, ¿sí? Pero ustedes, ¿quiénes son? ¿Sabes qué? Los espíritus ven la investidura. Ves si estás vestido, ¿sí? Los espíritus inmundos, ves si estás vestido, ¿sí? Y si estás vestido con la autoridad, ¿sí? Ellos se sujetan. Por eso es que es importante entender la obra del Espíritu Santo, tanto interna como externa, ¿sí? Tanto interno como externo, ¿sí? Entonces el aspecto interno es el Espíritu Santo como vida en nuestro interior, mientras que el aspecto externo es el Espíritu Santo como poder que reposa sobre nosotros. El aspecto interno de la vida tiene como finalidad nuestra experiencia interna, mientras que el aspecto externo de poder es para nuestra experiencia externa, ¿sí? Mientras que el aspecto interno está en nosotros, Juan 14, verso 17, mientras que el aspecto interno está en nosotros, Juan 14, verso 17, Juan 14, verso 17, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede ver, recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros, y nota, y estará en vosotros, estará dentro de ti, estará dentro de mí, ¿sí? Ese es el aspecto interno del Espíritu Santo, de la obra del Espíritu Santo. Juan 4:14, por favor, Paquito. Juan 4:14. Dice así: mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él, la palabra es en, interno, él, una fuente de agua que salte para la vida eterna. Y Juan 7, verso 38. Juan 7, verso 38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, ¿sí? Entonces el aspecto interno está en nosotros, el aspecto externo está sobre nosotros. Lucas 24:49. Lucas 24:49. Y aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Entonces el aspecto interno está en nosotros, en nuestro interior, el aspecto externo está sobre vosotros, ¿sí? Hechos 1:8. Hechos 1:8 dice así: pero recibiréis poder cuando haya venido nuevamente sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Yo sé que el Espíritu Santo está en ti, pero el Espíritu Santo tiene doble trabajo, o está obrando doblemente en nuestro interior y sobre nosotros. Y esta es la parte bien importante que necesitamos entender y empezar a pedirle al Señor una investidura que nos vista, ¿sí? ¿Sí? Y que esa investidura que Él nos ponga, ¿verdad? De autoridad, ¿sí?
nos dé el viento recio de poder. El viento recio de poder, ¿sí? Entonces, Hechos 2:3, Hechos 2:3. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre, la palabra sobre cada uno de ellos. Hechos 8:16. Porque aún no había descendido sobre, dice, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, ¿sí? Sino que solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor, el nombre del Señor Jesús. Hechos 10:44. Hechos 10:44. Dice así: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre, ¿sí? Sobre. Y aquí es donde esa parte le digo que nos hace falta. Necesitamos pedir al Señor, ¿sí? Que caiga el Espíritu Santo sobre nosotros, sobre nosotros. Sé que cuando recibiste al Señor Jesús en tu corazón, entró el Espíritu Santo, pero nos hace falta sobre, tanto el obrar interno como el obrar externo. El obrar interno es el Espíritu Santo en vosotros y el obrar externo es el Espíritu Santo sobre vosotros, y Él quiere embestirnos o vestirnos de autoridad y quiere darnos el poder, ¿verdad? A través del viento recio, ¿sí? Hechos 19:6, 19:6. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban, ¿sí? Entonces el aspecto externo del poder es siempre para el aspecto interno de vida. Es por medio del aspecto interno que el deseo de Dios, su objetivo principal, es cumplido. Ser testigos, ¿sí? El aspecto externo es el medio por el cual se cumple el aspecto interno, ¿sí? Entonces vamos a ver esto en 1 Corintios 12, verso 13. El aspecto externo es el medio por el cual se cumple el aspecto interno. En 1 Corintios 12:13 se mencionan estos dos aspectos en el orden apropiado. 1 Corintios 12, verso 13. 13, Paquito. 12:13, versículo 13. 1 Corintios 12, verso 13. No, 12, capítulo 12, verso 13. Notemos este versículo. Porque por un solo espíritu fuimos bautizados todos en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Vamos a leerlo nuevamente, ¿sí? Porque por un solo espíritu fuimos todos, tiempo pasado, bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu, ¿sí? Primero fuimos bautizados y después se nos dio a beber, ¿sí? Primero fuimos bautizados y después se nos dio a beber. Después de ser bautizados en el Espíritu Santo y en un mismo cuerpo, tenemos que beber del Espíritu a fin de crecer en términos de la vida divina y ser edificados en el cuerpo, ¿sí? Y ser edificados en el cuerpo, ¿sí? El versículo está bien claro, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu, ¿sí? Después de ser bautizados en el Espíritu Santo
y en un mismo cuerpo, tenemos que beber del Espíritu a fin de crecer en términos de la vida divina y ser edificados en el cuerpo. Ser bautizados en el Espíritu Santo es ser puestos en Él. ¿Sí? Ser bautizados en el Espíritu Santo es ser puestos en Él. Del mismo modo que ser bautizados en agua es ser sumergidos en agua. ¿Sí? Aquí ser bautizados en el Espíritu Santo es ser puesto en el Espíritu. Así como sumergimos en el agua, es igual. Beber del Espíritu Santo es tomarlo del mismo modo en que bebemos agua y es ingerida. Entonces, el bautismo es externo, mientras que beber es externo, es interno. El bautismo es externo, mientras que beber es interno. Así pues, el bautismo externo tiene como finalidad beber internamente. Nadie que no sea bautizado en el cuerpo de Cristo, ¿verdad?, puede beber del agua de vida. Entonces, el aspecto externo de la obra del Espíritu Santo se halla incluida mayormente en el bautismo del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, hay 5 casos históricos del derramamiento del Espíritu Santo relatados en Hechos. ¿Sí? Únicamente 2 de ellos son llamados el bautismo del Espíritu Santo. ¿Sí? Hay 5 casos, mencioné, históricos del derramamiento del Espíritu Santo relatados en Hechos. Únicamente 2 de ellos son llamados el bautismo del Espíritu Santo. El derramamiento que ocurrió el día de Pentecostés para los creyentes judíos, ¿sí? Nota, el derramamiento que ocurrió el día de Pentecostés para los creyentes judíos, según relata Hechos 2. Y el otro, el derramamiento que ocurrió en la casa de Cornelio para los creyentes gentiles, según se relata en Hechos 10. Tanto en Hechos 1:5 como en Hechos 11, verso 15 al 17, confirman este hecho. ¿Sí? Entonces, en ambas instancias, Cristo, la cabeza, bautizó en el Espíritu Santo, en el Espíritu Santo, una sola vez y para siempre, tanto a la parte judía como a la parte gentil. ¿Sí? Es en Hechos 2 y en Hechos 10. ¿Sí? A la familia de Cornelio, que era gentil. En Hechos 2 eran todos judíos. ¿Sí? Entonces, en estas 2 instancias, Cristo, la cabeza, bautizó en el Espíritu Santo una sola vez y para siempre, tanto a la parte judía como a la parte gentil de su cuerpo. Al hacerlo, Él llevó a cabo plenamente el bautismo del Espíritu Santo sobre todo su cuerpo. El bautismo del Espíritu Santo sobre todo su cuerpo. ¿Sí? Entonces, vamos a ver Hechos 1:5 y Hechos 11, verso 15 al 17. Dice el Señor Jesús hablándole a los discípulos: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. ¿Sí? Y nosotros vemos cómo en Hechos 12 un viento recio sopló, ¿sí? Y se derramó el Espíritu Santo y empezaron a hablar todos en lengua. ¿Sí? Entonces, en Hechos 11, verso 15 al 17, 11, verso 15 al 17, y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos, también como sobre nosotros al principio. ¿Sí? Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: ciertamente bautizo en agua, mas vosotros seréis bautizados. Sí, súbele Paquito. Mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. El verso 17. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, el Señor bautiza en su cuerpo tanto a judíos como gentiles. ¿Sí? Y de eso se quedó sorprendido el apóstol Pedro, ¿sí? Entonces,
En los otros tres casos, uno, el de los creyentes samaritanos, en Hechos 8:17. ¿Sí? Dijimos que se mencionan 5 casos de bautismo del Espíritu Santo. ¿Sí? Y en los primeros 2 es a los judíos y a los gentiles. ¿Sí? Y vemos la tercera, ¿verdad? Dice, samaritanos, en Hechos 8:17, entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. ¿Sí? Si vemos el contexto, es Samaria. ¿Sí? 2, el de Saulo en Hechos 9:17. Hechos 9:17. Paquito. Hechos 9:17. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y seas lleno del Espíritu Santo, ¿sí? ¿Sí? Y 3, el de los creyentes Efesios, en Hechos 19:6. En Hechos 19:6. Hechos 19:6. El tema... 19:6. Y habiéndoles impuesto las manos, eran los creyentes de Éfeso, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, sobre ellos, sí, ya estaba dentro de ellos, pero faltaba esa parte complementaria, sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas, y profetizaban, ¿sí? Entonces las Escrituras mencionan que hubo imposición de manos por parte de los miembros representativos del cuerpo, ¿sí? Del cuerpo, ¿sí? En el caso de Ananías, en el caso de los Éfesos y en el caso de los samaritanos, menciona que hubo imposición de manos, ¿sí? Por los miembros representativos del cuerpo. El significado de este acto es que el bautismo en el Espíritu Santo ya había sido efectuado por la cabeza sobre todo el cuerpo, y que ahora era transmitido a los nuevos miembros del cuerpo, por medio de identificarlos con el cuerpo, por eso es que pusieron manos, ¿sí? Entonces la imposición de manos es apenas un formalismo cuyo verdadero significado o realidad es que tenemos que relacionarnos de manera correcta con el cuerpo. Tenemos que relacionarnos de manera correcta con el cuerpo. Y esto es bien importante para estos tiempos, porque estamos tan divididos, estamos tan separados, ¿verdad? ¿Sí? Que nos hace falta ese bautismo del Espíritu Santo sobre nosotros. Pero hasta que entendamos la importancia de que somos miembros, de que hemos sido bautizados por un solo Espíritu en un solo cuerpo, ¿sí? Entonces, la imposición de manos es apenas un formalismo cuyo verdadero significado, en realidad, es que tenemos que relacionarnos de manera correcta con el cuerpo de Cristo, a fin de tener una posición correcta para participar del bautismo del Espíritu Santo, que ya fue efectuada sobre el cuerpo, ¿sí? Por tanto, estos 3 casos no representan 3 bautismos separados en el Espíritu Santo, sino 3 experiencias de un mismo bautismo en el Espíritu Santo que el cuerpo de Cristo ya ha recibido. ¿Sí? El cuerpo de Cristo ya ha recibido tanto el bautismo interno como el bautismo externo. ¿Sí? Entonces, el bautismo del Espíritu Santo es en un solo y único, es uno solo. El bautismo del Espíritu Santo es uno solo y único. De ahí que toma importancia el entender que somos miembros de un cuerpo y tenemos que, ¿verdad?, amar y orar por nuestros hermanos, ¿sí?, que lamentablemente hemos hecho divisiones, hemos hecho separaciones, y empezar a vernos como un cuerpo y orar, ¿verdad?, por los hermanos que aunque quizás nunca conoceremos, pero que están en Europa, en Asia, ¿sí?, que están en muchas partes del globo terráqueo y que son
cristianos, ¿sí? Entonces, el bautismo del Espíritu Santo es uno solo y único, y fue efectuado sobre el cuerpo de Cristo hace más de 2900 años. Por un mismo Espíritu hemos sido todos, incluyendo los que habían de creer en Cristo por la predicación de la palabra, como tú y yo. Fuimos bautizados en un cuerpo hace 2000 años, ¿sí? Ajá. Hace más de 1900 años, perdón. Pero las experiencias del bautismo del Espíritu Santo son numerosas y son compartidas continuamente por todos los miembros del cuerpo de Cristo, que de este modo se hace real en ellos, ¿sí? Por tanto, tenemos que reconocer aquel único bautismo, al mismo tiempo que procuramos tener muchas experiencias del mismo. Por eso Efesios 5, 18, 19 me parece, dice, sed llenos del Espíritu Santo, no os embriaguéis con vino. Y son experiencias diferentes, ¿sí? No os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces tenemos que reconocer que aquel bautismo, ¿sí?, fue único y al mismo tiempo, ¿verdad?, tenemos experiencias. Por un mismo Espíritu hemos sido todos bautizados en un cuerpo. Entonces, Pedro primero recibió el bautismo. Hechos 1:5. Hechos 1:5. Sí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. El verso 8, poquito. El verso 8 de ahí, 1. Pero recibiréis poder, ¿sí? Recibiréis poder cuando haya venido sobre. Tenemos que empezar a creerlo, que somos un cuerpo que ya fue bautizado por el Espíritu Santo hace más de 1900 años. Necesitamos nosotros que este poder opere en nuestras vidas, ¿sí?, por los tiempos que se vienen. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Capítulo 2, verso 4. Hechos 2, verso 4. Dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu Santo les daba que hablasen. Ahí entró el viento recio. Dijimos que un viento recio es figura de poder, ¿sí? Entonces, la investidura que Lucas hablaba, ¿verdad?, representa la autoridad. Así como nosotros vemos a un de tránsito por un uniforme que tiene, representa la autoridad, ¿sí? Y el poder se lo da el Estado. Se lo da el Estado. Entonces, ser investidos es exteriormente, ¿sí?, con una autoridad que representa un poder, ¿sí? Y beber del agua y respirar o inhalar el aliento de vida es una obra interna que hace el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, también tenemos que recordar que el bautismo en el Espíritu Santo no tiene como finalidad otorgarnos vida, sino poder, ¿sí? Sino poder. No nos referimos a ser llenos del Espíritu Santo, sino al aspecto externo de la obra del Espíritu Santo, ¿sí? Son muchos los cristianos, incluso los maestros cristianos, que confunden el bautismo externo en el Espíritu Santo con ser llenos internamente del Espíritu Santo y solo se abocan a hablar lenguas, ¿sí? Y eso está mal porque no han discernido que hay un obrar interno del Espíritu Santo y hay un obrar externo, ¿sí? Por eso, cuando somos bautizados con el Espíritu Santo, ¿sí?,
La gente, por ejemplo, reconocía que Pablo había estado con el Señor, ¿sí? Por la autoridad con la que hablaba. Los apóstoles eran reconocidos aún por los césares que habían estado con el Señor, por la autoridad y el poder con el que hablaban, ¿sí? De hecho, se preguntaban, ¿verdad? ¿Quiénes son estos? Son hombres sin letra, son gente del vulgo, pero habían sido investidos con el poder de lo alto, ¿sí? Entonces, una cosa es el obrar interno y otra cosa es el obrar externo, ¿sí? De hecho, en el Nuevo Testamento se usan dos palabras distintas para referirse a estos dos aspectos, el interno y el externo, ¿sí? Una es la palabra pleró, pleró, P-L-E-R-O-O, para referirse a ser llenos internamente, ¿sí? Mientras que la otra palabra es pletó, P-L-E-T-O-T-H-O, para referirse a ser llenos externamente, a ser llenos externamente, ¿sí? Entonces, una es pleró para referirse a ser llenos internamente, y la otra es pletó para referirse a ser llenos externamente. La palabra pleró es usada en Hechos 13:52, Paquito. Hechos 13:52. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Él era internamente, sí. Y Efesios 5:18, ya la vimos, ¿verdad? Antes bien sed llenos del Espíritu Santo, no os embriaguéis con vino, ¿sí? No os embriaguéis con vino, ¿sí? En lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Aquí se usa la palabra plero, que nos habla de ser bautizados internamente, ¿sí? La palabra pleres es una forma adjetiva de plero y aparece en Lucas 4:1, ¿sí? En Lucas 4:1, Paquito. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Aquí se ocupa la palabra pleres, P-L-E-R-S. Es una forma adjetiva del verbo pleró, ¿sí? Se usa en Lucas 4:1, así como también en Hechos 6:3. En Hechos 6:3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este oficio. El verso 5. No, sí, el verso 5, Paquito. 3 versos, sí, 5. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro y a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Hechos 7:55. Hechos 7:55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra. Mira aquí qué hermoso es, ¿sí? Lleno del Espíritu Santo. En estos casos se describe el ser llenos internamente del Espíritu Santo, ¿sí? Es aquí donde se ocupa la palabra pler, ¿sí? Entonces la palabra pleto es usada en Lucas 1:15, que nos habla de el ser llenados externamente. Lucas 1:15. Porque será grande, lleno de Dios, delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. ¿Sí? El verso 41. 1:41. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. El verso 67, Paquito.
ahí mismo. Y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó, sí. Entonces, en todos estos casos se describe el ser lleno, ¿verdad? Externamente del Espíritu Santo, ¿sí? Ser llenos del Espíritu Santo. Esto es como el derramamiento del Espíritu Santo. Ambas palabras aparecen en Hechos 2, del 2 al 4. El viento recio, sí, Hechos 2, poquito, verso 2 al 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron, desde el verso 2, sí, Hechos 2, verso 2 al 4. Ok, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. ¿Sí? El viento recio, lleno, pleró, ¿sí? La casa, ¿sí? Mas los discípulos fueron llenos, pletó, con el Espíritu Santo, ¿sí? Así pues, mientras la casa fue llena internamente, los discípulos fueron llenos o revestidos externamente. Por eso vemos a un Pedro que se levanta con poder, con vestidura, ¿sí? Y con una llenura interna, lo que vimos en Juan 20:22. Él recibió el Espíritu, ¿verdad? ¿Sí? Entonces el trabajo interno del Espíritu Santo es vida, se relaciona con vida. Si el trabajo del Espíritu Santo externamente se relaciona con autoridad y poder. Y eso nos falta para ser testigos, ¿sí? Fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu Santo les daba que hablasen, ¿sí? Entonces, así pues, mientras la casa fue llena internamente, los discípulos fueron llenos o revestidos externamente. La palabra pleró siempre se usa para referirse a ser llenos internamente, y la palabra pletó siempre se usa para referirse a ser llenos externamente. Jamás deberíamos confundir el aspecto interno y el aspecto externo de la obra del Espíritu Santo. El aspecto interno se realiza con la vida. El aspecto interno se relaciona con la vida, y el aspecto externo se relaciona con el poder. Con el poder. Padre, en el nombre de Jesús, gracias porque hemos sido bautizados por un mismo espíritu en un cuerpo. Y ese cuerpo, que es la iglesia del Señor Jesucristo, ya recibió el bautismo interno del Espíritu y el bautismo externo del Espíritu. En la obra interna y en la obra externa, oramos, Señor, porque lo entendamos, Padre, y podamos nosotros vernos la vestidura que tenemos, ¿sí? Por el viento recio que sopla, Señor, envistiéndonos con poder, con autoridad, para ser ministros y testigos tuyos. Señor, bautiza en esta hora, Señor, a los que están, Señor, todavía, Señor, conectados, Padre Santo, que anhelen, Señor, y que comprendan que ya fuimos bautizados todos en un mismo cuerpo, y que bebimos ya bebimos el agua de vida. Padre, en el nombre de Jesús, oro porque este sea un despertar de cada uno de mis hermanos, Señor, y nos veamos embestidos con poder de lo alto, Señor, con autoridad, el vestido de autoridad, Padre. Gracias, Padre Santo, en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias. Amén. Y amén. Amén. ¿Tienen alguna pregunta, hermanos? A ver, Lolita, de México. ¿Qué te habló el Sí, Señor? pastor, dígame.
Pues fíjese que efectivamente yo en la semana estaba orando precisamente para que, pues, yo le oraba al Señor que me vistiera, ¿no? Pues de esa autoridad. Y ahora a través de la enseñanza Dios me dio como la inducción para saber ahora orar más correctamente, ¿no? Que ahora puedo orarle a mi Padre que a través de su Espíritu Santo, o sea, no solamente en el exterior, sino en el interior, pues siga orando en mi vida para que se vea reflejado al exterior con autoridad, con poder, porque como usted dice, yo creo que estamos en los tiempos en los que ya debemos de tener esas manifestaciones por tanta gente que se está perdiendo, por tanta gente que se está enfriando. Y entonces sí es importante que ahora, como Dios a través de la oración nos hablaba, ¿no? Es importante revestirnos de esas manifestaciones, pues para poder ayudar a aquellos que les está costando más trabajo, que se están alejando, pues que Dios nos ayude a través de su Espíritu Santo pues a que esta enseñanza, esta palabra que Dios a través de usted nos dio, la verdad, pues sí, le doy gracias a Dios porque siempre sabe de qué forma hablarnos, cómo enseñarnos para su propósito, ¿no? Y pues me gustaría que nos subieran la enseñanza para volverla a repasar y repasar, porque no solamente es estarla rumiando, sino estar orando a través de lo que Dios a través del día nos dio para que podamos tener pues ese fruto. Gracias, siervo de Dios. Amén, amén. ¿Alguien más que quiera opinar? A ver, Claudio. Hola, pastor. Buenas noches, hermanos. ¿Ahí me escuchan? Sí. Ajá, sí. Bueno, me puse atención sobre eso. Bueno, no me acuerdo del versículo, pero dice comer el pan de vida, ¿no? El pan de vida viene del cielo y comer el pan de vida, ¿no? Entonces, la importancia de estar siempre bien alimentados es relevante, ¿no? Debemos estar siempre en constante alimentación y una alimentación, por así decirla, sana, ¿no? No esa alimentación que viene del mundo, ¿no? Entonces, yo pienso que debemos estar siempre comiendo de este pan de vida para fortalecer nuestro espíritu, ¿no? Porque finalmente también el espíritu, que el espíritu, como dice, está dentro de nosotros y que nos fue dado, que nos fue otorgado, debe de estar siempre bien alimentadito, ¿no? Bien, bien, bien lleno del Señor, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que me llamó la atención y pues sí, a todos invitarlos, ¿no? A que se llenen, a que se alimenten siempre de ese pan de vida. Bueno, sí, que nos llenemos, que nos llenemos, ¿no? Me incluyo, sí. Entonces, pues eso es, pastor, eso es lo que me llamó Okay. poderosamente. A ver quién me contesta esta pregunta. Juan simboliza con dos elementos que son vitales para la vida. ¿Cuáles son esos dos elementos? Uno es el pan. El pan sería el tercero. Es el agua y el oxígeno, ¿no? El aire. El agua y el aire. El agua y el aire. ¿Sí? Esos son los dos elementos con los que simboliza el Espíritu Santo. Y eso es importante, porque ese es el obrar interno de la vida. ¿Sí? Podemos vivir sin agua, mencionaba 3 días, pero sin aire no podemos sobrevivir ni 5 minutos. ¿Sí? Lucas, ok. ¿Con qué elementos identifica al Espíritu Santo el apóstol Lucas? 2 elementos bien importantes. ¿Quién puso atención? Viento y fuego. Viento y fuego. Viento es una. ¿Y la otra? Fuego. No, Fuego. otra. Viento que representa poder.
pero otra la que representa autoridad. La investidura. La investidura, el vestido, eso nos viste externamente, nos viste, ¿sí? Como un delegado de tránsito, ¿sí? Como lo del ejército, su vestidura. Y el viento representa poder. Y esa es la parte que nos hace falta. Poder, ¿sí? Por eso dijo, más recibiréis poder cuando haya venido. Sí, ok. La obra del Espíritu Santo es en dos aspectos. ¿Cuáles son? En dos aspectos. La Interna obra y externa. interna y externa. Muy bien, interna y externa. ¿Sí? Entonces hemos puesto énfasis en el obrar interno y está bien, pero nos hace falta entender, ¿sí? Entender, ¿verdad? La obra externa de autoridad y de poder. Y esa autoridad viene con la investidura, el vestido. Y el viento es con el poder. El poder, ¿sí? Entonces, eso es bien importante, ¿sí? Entonces, ese es un hecho que ya ocurrió. Dice que por un mismo espíritu, todos, ¿sí? Los creyentes de este tiempo, los que habíamos de creer por la palabra de ellos y por lo que habíamos de creer por la palabra de ellos, todos hemos investidos hemos sido bautizados en un cuerpo. Todos, a ver, creo que es 1 Corintios 2:13, Paquito. Todos hemos sido bautizados en un cuerpo. No me acuerdo la cita. Sí. Pero dice, todos hemos sido bautizados en un cuerpo por un mismo espíritu. Ya sea judíos, griegos, ¿verdad? Judíos, griegos, todos hemos sido bautizados en un cuerpo. Es importante entender que somos parte de un cuerpo y dejar de vernos aislados, dejar de vernos separados, dejarnos de vernos como que no necesitamos a nadie. Somos miembros de un cuerpo. Si entendemos esto, la investidura o la vestidura vendrá y el poder vendrá para poder ser testigo y ministro. Testigo y ministro, ¿sí? Dice, ahí está, 1 Corintios 12:13, porque por un solo espíritu, ¿sí? Fuimos todos bautizados en un cuerpo, todos en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, ¿sí? Entonces, todos fuimos bautizados y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu, de un mismo espíritu. Amén. Entonces, sí, en cuanto la suba, Paquito, reóiganla y de 8 días continuamos con el tema ¿sí? Sobre las señales, ¿sí? Ok, Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por lo que nos has hablado en esta noche. Señor, y que entendamos el obrar doble de tu Espíritu Santo. El obrar interno, Señor. Y cómo Jesús cambió de la forma de carne, habiendo atravesado la muerte y la resurrección, la ascensión y descendió en forma del Espíritu Santo. La carne para nada aprovecha. Si Él hubiera permanecido en la carne, no nos aprovecharía para nada. Pero Él tuvo que morir, resucitar, ascender y descender en la forma del Espíritu Santo para entrar en nosotros, y para revestirnos con poder y autoridad. Gracias en esta noche por la enseñanza, Padre, que la vigilamos y que nos veamos como parte del cuerpo. En el nombre de Jesús, gracias. Amén y amén. Ok, hermanos, Dios los bendiga mucho, que descansen. Prendan sus cámaras. Buenas noches. Salúdense. Dios les bendiga, hermano. Teresita, Dios te bendiga. Eliú, Dios te Señor bendiga. les bendiga, Gracias. que tengan un buen descanso. Brendita, Dios te bendiga, Brendita. Claudio, Ya te dijo, Dios te bendiga. Igualmente, Descansen. pastor. Bendiciones a todos. Que descansen, que estén bien.
Un abrazo a todos. Dios los bendiga. Gracias. Maribel, Dios te bendiga. Amén, Pa.